Buenos días, amada iglesia. Gusto en saludarlos. Vamos ahora a venir a los momentos más importantes de nuestra reunión, que es el estudio de la palabra, hermanos, que es la única que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por este estudio tan precioso que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses, los unos a los otros. De verdad que ha sido una serie muy edificante, donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a aplicar estos conceptos de amarnos, de ayudarnos, de consolarnos, de considerarnos los unos a los otros. Y de verdad que a veces nosotros nos enfrascamos en nosotros mismos, que a veces olvidamos estos principios de la palabra, hermano, porque el concepto, como cantamos ahorita, iglesia, es cuando todos estamos los unos con los otros, y como dice en 1 Corintios, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Entonces, la semana pasada pastor estuvo compartiendo con nosotros, considerados los unos a los otros, y hoy seguimos con un tema muy importante sobre la paciencia y la queja. Amén. Y de verdad que a lo largo de nuestra vida, tal vez con algunas cosas con las que hemos lidiado son con la paciencia y la queja, ¿verdad? Y a veces estos son áreas que nosotros como cristianos tenemos que ir madurando, creciendo, y aún a pesar de que tal vez llevamos mucho tiempo en el Evangelio, todavía seguimos luchando, ¿verdad? Y entonces, a veces por nuestra misma impaciencia, por las cosas que no se nos dan, como uno quisiera, nos desesperamos. A veces queremos hacer algún proyecto o alguna situación, o a veces queremos ver a algún familiar convertido y nosotros estamos orando, clamando, pidiendo al Señor, o a veces queremos emprender algún proyecto de trabajo y vemos que las cosas no se dan y pasa el tiempo y seguimos en lo mismo, hermanos, y a veces trata uno de desesperarse por esas situaciones y llega un momento que pierde uno tanto eso que empieza uno a quejarse de las cosas. Empieza uno a murmurar y a quejarnos en contra de los unos de los otros, inclusive aún contra nuestros mismos hermanos en la fe. Y de verdad que este es uno de los pecados que más desagrada al Señor, es la queja. La queja es como el antónimo de la paciencia, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la paciencia, empieza uno a quejarse por todo, a todo le pone problema, a todo le mira uno, es que el pastor no cumple, es que el pastor dijo, es que el hermano tal, es que el vecino tal, es que en el trabajo hay uno que el jefe lo quiere más que a mí y yo hago más que él, hermano, y se la pasa uno en todas esas cosas y verdaderamente olvida verdaderamente lo que es la verdadera paciencia, que es una de las virtudes o frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío, por este tiempo tan especial, Señor, el cual podemos seguir edificándonos como iglesia, Señor. Podemos seguir, Señor, tratando en esta serie los unos a los otros, Señor, donde vamos a aprender, Señor, la importancia, Señor, de que nosotros no debemos quejarnos los unos contra los otros, Señor, y nos tenemos que ser pacientes, benignos, amorosos, mansos, Señor, en el amor del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Yo pido, Señor, tu favor en esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor, y nos ayude a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, guíanos, dirígenos, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a mirar Santiago capítulo 5, del versículo 7 al 9.
Santiago capítulo 5, del versículo del 7 al 9. Dice la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermano, hoy vamos a tratar el tema: no se quejen los unos contra los otros. Entonces, como veníamos diciendo, hermano, a veces en nosotros eso es común, estar quejándonos. Entonces yo hago unas preguntas. ¿Algunos de los que estamos aquí somos pacientes o impacientes? ¿Algunos de los que estamos acá somos pacientes para esperar o queremos las cosas ya? ¿Algunos de los que estamos aquí nos hemos quejado, murmurado contra alguien? Hermanos, personalmente yo he pasado por estas tres preguntas y he vivido eso por nuestra misma debilidad, por no estar uno confiando o descansando en el Señor, sino más bien uno se pone a mirar, es el uno al otro, qué hace, qué no hace, y vive uno es pendiente del prójimo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas lo que hacen es debilitarlo a uno en la fe, debilitarlo a uno en que uno crezca en el Señor. Vamos a mirar qué es la palabra paciencia. En el diccionario dice: es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. ¿Sí? Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y las adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Otro significado de paciencia es la habilidad de esperar con calma y tranquilidad. ¿Sí? Ese es otro concepto de la palabra paciencia. Esperar con calma y tranquilidad. Y eso, de verdad que eso sí nosotros luchamos con eso, ¿cierto, hermanos? Luchamos con esa situación que a veces queremos ver resultados pronto. A veces tal vez llevamos orando por algún familiar años y años y años y nada que esta persona cambia, hermano, y sabemos que la salvación viene del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar en el Señor. Vamos a mirar otro concepto, lo que es la queja. La queja se define como una expresión de dolor, pena, sentimiento, resentimiento. También puede referirse a una acusación que se hace ante un juez o un tribunal competente. Entonces, hermano, como podemos ver, la paciencia, tanto la paciencia como la queja, tiene diferentes conceptos mirando el contexto en el que se esté hablando de estas dos áreas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros en esta mañana es: la paciencia es una virtud necesaria en la vida del creyente. La paciencia es una virtud necesaria en la vida del creyente. ¿Por qué es una virtud, hermano? Porque es uno de los que hemos visto, ahorita lo vamos a leer en Gálatas 5, 22 y 23, habla del fruto del Espíritu Santo. Y entre ese fruto, una de las cosas que tenemos que nosotros como cristianos manifestar es la paciencia. Entonces, dice en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice:
Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia. Esta paciencia acá habla de una paciencia de esperar, de aguantar, de mirar, hermano, hasta que llegue el día y la hora que podamos partir a la presencia del Señor. Hermano, no sabemos, puede ser hoy, mañana, pasado mañana o en muchos años, pero tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Cada rato uno escucha personas que dicen, ya el Señor viene pronto, el Señor viene que... Inclusive hay gente que se ha atrevido a decir que para tales fechas el Señor viene, esto se acaba, el Señor, hermano, y la verdad es que la palabra del Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, por lo consiguiente, nosotros tenemos que estar preparados cada día como si fuera el último día. Amén. Entonces, en la Biblia la paciencia, en la Biblia, ¿qué significa la paciencia? Es una virtud que implica perseverancia, constancia y dominio propio. Es la capacidad de soportar dificultades y contratiempos con fortaleza y templanza y firmeza. Hermanos, es poder soportar, hermanos, en medio de las aflicciones. Acuérdense que el Señor en su palabra dijo, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, hermanos. Ningún cristiano se va a salvar de las aflicciones de este mundo. ¿Sí? Ese cuento que en muchas congregaciones enseñan que usted se convierte y, hermano, hasta ahí llegaron sus problemas, usted van a vivir bien, nunca van a volver a pasar necesidad, nunca van a poder dificultades. Eso es una mentira. ¿Sí? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es la promesa? ¿Quién lo dice? Repítanlo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén, hermanos. Qué bendición saber que nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Señor. Entonces, como decía, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y eso lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, ahí de los diferentes frutos, ahí está hablando de la esperanza, de la paciencia, que es un fruto, hermano, que tiene que estar manifestándose en nosotros como creyentes. Ahora le digo, no quiere decir que uno a veces no se desanime, no quiere decir que uno se impaciente, porque eso nos pasa a todos, hermanos. Pero ese es un fruto que tenemos que estar desarrollando día a día, ¿a través de qué? Rindiéndole nuestra vida al Señor, buscando al Señor, estudiando las Escrituras, hermanos. Ahí donde uno crece en la fe y en la paciencia. Amén. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, aquí está hablando de la venida del Señor, o el día que podamos partir con el Señor. Hermanos, hay cosas, a veces nosotros creemos más en las cosas que vemos, pero la Biblia dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces digo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, tenemos que esperar con paciencia, hermano, el día, la venida del Señor, que eso es, en cualquier momento puede pasar, pero tenemos que esperar con paciencia. Mientras tanto, hermanos, seguimos adelante, seguimos luchando, seguimos caminando, pero siempre de la mano del Señor. ¿Para qué? Para que estemos preparados para cuando llegue ese día, hermanos, podamos estar listos para ir a la presencia del Señor. Amén. En segunda de Pedro, el Señor también es paciente con nosotros, hermanos. Yo digo,
yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos experimentado la paciencia del Señor con nosotros, ¿cierto? Hermanos, a veces nosotros somos rebeldes, somos difíciles, somos duros, hermanos, somos impacientes y empezamos a quejarnos, hermanos, pero el Señor en su infinita misericordia es paciente para con nosotros. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Dice, según algunos tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente. Ahí está la palabra paciencia. La paciencia del Señor espera. El Señor nos ha esperado, hermano, a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras quejas, de todo lo que nosotros hemos hecho. Dice que Él es paciente y espera que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Por eso es que nunca debemos cansarnos de predicar el Evangelio, nunca descansemos de llevar las buenas nuevas de salud. Algún día esa persona por la que usted ha estado clamando, por la que usted le ha estado compartiendo por muchos años, algún día llegará a los pies de Cristo, hermano. Es ser paciente y creer en la promesa del Señor. Amén. Y otro ejemplo de paciencia por las aflicciones que vivió este personaje fue Job. Job era un hombre, era un ejemplo de ser paciente en medio de la aflicción. Esto es lo que hablamos de la otra paciencia. Hermanos, todos sabemos la historia de Job, que fue un hombre muy rico, que tuvo poder, tuvo dinero, tuvo muchos hijos. Bueno, y sabemos que Satanás lo tentó para ver si se quejaba, renegaba de Dios, pero este hombre en ningún momento, hasta última hora, ese hombre se mantuvo y nunca se quejó contra Dios, y Dios lo premió por esto. Dice en Santiago capítulo 5, 11, más abajito del pasaje base que estamos estudiando, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, vemos que en medio de esta aflicción en el cual Job estaba luchando con su vida, perdió todo, perdió sus hijos, le llegó una enfermedad terrible que fue la lepra, estaba prácticamente pudriéndose en vida, hasta el punto que su misma esposa le dijo que maldijera a Dios. Pero este hombre no lo hizo, hermano. Este hombre se mantuvo y él decía, así como vine, Dios me lleva. Vine desnudo y desnudo miré a la tumba. Sí, Job decía eso. Y él sabía que la vida era Dios, que Él quitaba y ponía la vida. Y hermanos, y el Señor tuvo misericordia de él y tuvo compasión de él, al punto que, ¿qué pasó con Job? Dice que Dios lo exaltó, lo restauró, lo sanó, volvió, tuvo esposa, tuvo hijos, fue tal vez más rico de lo que era antes, tuvo más propiedades. ¿Pero por qué, hermanos? Porque fue un hombre que se mantuvo paciente, esperando en que Dios lo iba a sacar adelante de esta situación, hermanos. A veces nosotros podemos estar pasando por una situación muy difícil, hermanos, que tal vez no vemos que las cosas que no quieren avanzar. Mire, hermanos, mi hijo cuando él estaba acá en la ciudad, nosotros con mi esposa luchábamos para que viniera a la iglesia, para que se entregara al Señor y mirábamos por aquí, hermano, y llegó un punto en que el Señor nos enseñó a esperar en Él, a confiar en Él, que el Señor era el que tenía el tiempo para Él, hermano, y nos tocó aprender a tener paciencia. Y hoy en día, para la gloria de Dios, hermanos, mi hijo, no estando aquí en la ciudad, sino en otro lugar, ha tomado la decisión de seguir a Cristo, entregar su vida al Señor, hermano. Pero por muchos años nosotros con mi esposa clamamos
tal vez nos sentíamos frustrados, decía, uy, no, papi, nosotros sirviendo a la iglesia, tal vez usted predicando, yo en la alabanza, y nuestro hijo ni siquiera viene a la iglesia, ¿qué tal? Pero hermano, porque esos son los pensamientos, las cosas que el enemigo pone en la mente de un hermano, pero perseveremos, hermano, que la salvación, como les decía hace rato, es del Señor, y el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para la aplicación de este punto es que, hermano, tenemos que confiemos en Dios en los momentos de incertidumbre, hermano. Dios no falla. El apóstol Pedro decía siempre, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Pedro tenía claro eso, que solamente en Él, su refugio era Él. La Biblia dice que torre fuerte es el Señor. Amén. Entonces, la otra aplicación es, seamos pacientes con los demás, especialmente con aquellos que nos rodean, hermanos. ¿Sí? A veces Dios nos pone personas a nosotros para probar nuestra paciencia. Y eso es importante, hermanos. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. No nos rindamos en nuestro caminar con Dios. Sigamos adelante, perseveremos, hermanos. No desmayemos, a pesar de que uno piense que las cosas no se están dando, hermano. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es la perseverancia es clave para superar las pruebas y las tribulaciones. Hermano, parte o algo que enseña la paciencia es el saber esperar. Hermanos, y eso es algo que Dios trata con nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos que aprender ese principio de esperar. Porque todas veces tenemos las cosas ya, y hermano, y eso tampoco es así. Es esperar en el Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, un ejemplo, volviendo al capítulo, al versículo anterior, en el 7, en la parte 2 del versículo, dice, en la parte dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y tardía. Esto es un ejemplo de paciencia, hermano. Los que conocen de agricultura, saben de agricultura, que cuando se siembra una mata o algo así, hay que esperar cierto tiempo. Si yo no estoy mal, por lo menos uno de los que siempre se demora un poco en dar fruto, creo que es el aguacate. El aguacate creo que dura, no sé si son 2 o 3 años para empezar a dar fruto. Lo mismo el café, y así hay cosas que se demoran, pero hermanos, la persona que siembra esto sabe que el fruto va a venir, sabe que tiene que esperar, que sabe que llega un tiempo en que va a haber el fruto de lo que él sembró. Entonces, hermanos, cuando nos gozamos en las tribulaciones, la prueba de nuestra fe produce paciencia para afrontar las dificultades. ¿Sí? La prueba de nuestra fe produce paciencia. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nos está diciendo que nos gocemos en las diferentes pruebas. Difícil, ¿no? O cada vez que usted está en una prueba se goza. No creo, hermano. Pero eso enseña, eso nos manda la palabra a que nos gocemos
Te dije, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, a medida que crecemos en la fe, tenemos fe en el Señor, nuestra fe produce paciencia. Esa paciencia que es de aguantar, que es de esperar, que es de, en otra versión yo encontraba que es de la paciencia que es de a largo plazo. Dice, vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas producen paciencia, y la paciencia, ¿qué produce, hermanos? Esperanza. ¿Bien? Cuando nosotros estamos en las diferentes pruebas de la vida, hermanos, tenemos que saber que hay una esperanza, que vamos a salir adelante, que va a haber una solución. Hermano, que Dios va a obrar conforme a su perfecta voluntad. Porque a veces, hermano, uno está luchando por algo y uno es dele con lo mismo, pero hermano, resulta que Dios quiere otra cosa para nosotros. Y tenemos que ser sensibles a escuchar la voz, a esperar en el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de esas pruebas, de esas dificultades, hacer en nosotros, hermanos? Dice Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Lo que estamos hablando, hermanos. ¿Sí? Sino que también nos gloriemos. Gloriarnos, hermanos, es gozarnos, es saber, hermanos, saber que no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, pero saber que detrás de esto Dios va a hacer algo grande en la vida de nosotros, hermanos. Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de nosotros. Y hermanos, y esto nos lleva a estar cada día dependiendo más y más del Señor. Hermanos, esto me recuerda por lo menos los apóstoles, hermanos, que ellos vivieron toda la persecución por causa del Evangelio, por causa del Señor. El mismo apóstol Pablo, hermano, que fue apedreado, fue golpeado, hermano, estuvo a punto de morir en náufragos, hermanos, pero él, a pesar de esta situación, él seguía adelante, porque él tenía una esperanza, que era estar en la presencia de Dios. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía la mirada puesta en el Señor, no en las circunstancias, hermano, porque cuando uno pone la mirada en las circunstancias, uno flaquea, uno desmaya, uno se desanima. Pero hermano, el Señor nos llama a estar ahí creciendo en esa esperanza. Vamos a mirar Corintios capítulo 4, del versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, de verdad que a veces uno está más afanado por las cosas de este mundo, por las cosas terrenales. Y se enfoca uno más en hacer, cómo voy a hacer esto, cómo voy a salir adelante, cómo crear tal vez un imperio o algo así. Y hermanos, cuando todo eso es pasajero, todo se pudre, todo se pierde. Y en últimas, cuando usted y yo partamos a la presencia de Dios, ¿con qué nos llevamos? Nada, hermanos, ¿cierto? Entonces dice que tenemos, dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Pero nosotros tenemos que estar trabajando, hermano, no para lo terrenal, sino para lo eterno. Ahora no quiere decir que usted no tenga anhelos, deseos de salir adelante, de tener cosas, de alcanzar sueños. No, hermanos, ese es el deseo de todo el mundo. O sea, mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, tenemos que disfrutar de las cosas que Dios nos da, hermanos, pero que esa no sea nuestra meta, que esa no sea nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad sea las cosas de arriba. Amén. O sea, un ejemplo de la perseverancia es cuando con un atleta, hermanos. A mí me da risa, por lo menos cuando llegan los olímpicos. Los olímpicos es que cada 4 años, ¿verdad? Y un atleta de diferentes modalidades duran preparándose 4 años, hermanos. 4 años preparándose, esforzándose. ¿Para qué? Para alcanzar el premio, ¿cierto? Y muchos no lo logran, otros lo logran, pero ahí están y siguen perseverando hasta que algún día conquistan ese premio, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos por perseverar, crecer en el Señor, mantener un corazón firme en la fe, no dejarnos llevar por las circunstancias, hermanos, sino estar firmes en el Señor, poniendo nuestra mirada en el Señor. No rendirnos no rendirnos ante las pruebas y tribulaciones. Debemos seguir adelante, perseverar, hermanos. No desmayemos. Que créame que Dios en su tiempo nos va a dar el premio a cada uno de nosotros. Amén. Y lo principal, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, esperando y la esperanza en Él. Amén. Entonces, ahora vamos a mirar, el tercer punto es: la paciencia es el antídoto para la queja. La paciencia es el antídoto para la queja. Dice, hermanos, Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Un creyente que desarrolla más paciencia cada día es un creyente que nunca se va a quejar con facilidad. Hermano, cuando nosotros desarrollamos la paciencia en nuestra vida, no vamos a quejar. ¿Por qué? Porque el resultado de la queja es cuando la persona es impaciente. ¿Por qué? Porque no ve nada en él, pero sí ven los demás y empieza a quejarse del uno al otro. Por eso, por lo menos en Santiago, capítulo 4, versículo 11, miren lo que dice, Santiago 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Hermanos, el Señor está hablando acá de uno no podemos juzgar a la ligera a las demás personas o a los unos, hermanos, porque se convierte uno en juez, ¿sí? Se convierte uno en juez de la ley, pero resulta que el Señor es el único que puede juzgarnos a cada uno de nosotros, hermanos, porque dice en el versículo, dice, he aquí el juez está delante de la puerta, y el Señor es el que algún día va a juzgar a cada uno de nosotros, las obras que hayan hecho, las cosas que hayamos hecho, buenas o malas. ¿Sí? Pero el que nos juzga es el Señor, hermano. Nosotros no podemos estar juzgando ni al uno ni al otro. El Señor nos manda que seamos misericordiosos unos con los otros. En vez de estar buscando los errores, criticando al uno, juzgando al uno, más bien, hermano, tengamos compasión y misericordia de esa persona como el Señor lo tuvo con nosotros.
Efesios capítulo 4, el versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ¿qué dice? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, qué tremenda esta palabra. Que en vez de estar nosotros llenos de amargura, enojo, ira contra alguien, hermanos, tenemos que ser benignos. Tenemos que mirar a esa persona con amor, con misericordia, ser perdonadores. Hermanos, yo pregunto, ¿usted y yo merecíamos algo del Señor? ¿Qué era lo que merecíamos nosotros del Señor? El justo juicio de Él, la ira de Él, la ira que recibió nuestro Señor Jesucristo tenía que venir sobre nosotros, hermanos. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y puso a Jesús en el lugar que usted y yo nos merecíamos. Hermanos, tenemos que ser, y así tenemos que mirar con compasión a las demás personas, hermanos. Tal vez hay personas que nos han hecho daño, nos han hecho cosas, hermanos, pero tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que perdonar. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Murmuraron contra Moisés, con Aarón, hasta contra el mismo Dios. Vamos a mirar lo que dice Números capítulo 4, del versículo 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? ¿Sí? Se quejaron contra Moisés, contra Aarón y aún contra el mismo Dios. Se quejaron. ¿Sí? Este pueblo, hermanos, ellos se quejaban de que estaban mejor en Egipto que donde estaban ahora. Pero hermanos, eso era una gran mentira. Si todos leemos la historia, sabemos lo que ellos estaban viviendo. Ellos eran esclavos, ellos duraron casi 400 años en esclavitud, sufrieron. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios envió a Moisés o usó a Moisés para libertarlos? Porque escuchó el clamor de algunos de ellos que pidieron a Dios misericordia por su vida, hermanos. Pero Dios, cuando los sacó de Egipto, hermanos, digo, todas las obras, todas las maravillas que Dios hizo para que ellos vieran la grandeza del Señor, cómo el Dios abrió el mar, cómo el Dios les proveyó el maná, el alimento. O sea, hermanos, ellos nunca perecieron de nada después de que empezaron a caminar en el desierto. Pero ellos por todo se quejaban, hermanos. Dios nada los tenía conformes. Y siempre se quejaban y se quejaban, hasta el punto que una vez el mismo Señor le dijo a Moisés: Moisés, voy a destruir este pueblo, ya no aguanto más, voy a destruirlo. Pero ¿qué hizo Moisés? Dice la Biblia que él se botó al piso, rasgó sus ropas y le pidió a Dios misericordia, que tuviera misericordia del pueblo, hermano. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Nosotros por muchos años nos quejamos cuando no conocíamos de Él. Andábamos en un mundo quejándonos para aquí, quejándonos para allá. Pero, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Caminemos con Dios. Seamos agradecidos, hermanos, con lo que tenemos. Seamos agradecidos con las cosas que Dios nos ha provisto, hermanos. Porque a veces uno es desagradecido con Dios. A veces uno no valora las cosas que Dios nos da. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Empieza uno a quejarse. Hermano, mire, yo les comparto algo. Yo tengo hay una familia muy querida de nosotros. Nosotros vamos y los visitamos de vez en cuando.
pero hermano, uno, o sea, es la situación en lo que ellos son. Por lo menos la señora, ella sufrió de polio, ella tiene mucha dificultad para caminar y toca caminar prácticamente con un caminador, ¿sí? Ella tuvo un hijo que es cuadripléjico, hermanos. Tiene 45 años el muchacho, y ese 45 años ese niño, el muchacho, está botado en una silla de ruedas. Y su esposo vive enfermo también, se come como 20 pastillas diarias. Hermanos, y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de ir a visitarlos con mi esposa, vamos allá. Hermanos, de verdad que, o sea, hermanos, el Señor le enseña a uno tantas cosas a través de la vida de esta familia. ¿Por qué, hermano? Porque ojalá si algún día alguien quisiera y me dice, hermano, yo quiero ir a visitar a esta familia, me avisa y vamos y lo visitamos. A ellos les gusta que los visiten. Hermanos, vamos allá con mi esposa y ellos viven felices, viven agradecidos, usted nunca los escucha quejarse de nada. Hermano, y uno se sorprende. Imagínense, y en la condición en que ellos están. Imagínense, y son unas personas tan especiales, tan agradecidas con Dios, que ellos tienen una virtud, que ellos son hospedadores. Casi siempre que nosotros vamos a visitarlos, siempre hay una persona hospedando, personas que vienen en otros pueblos, en el campo y todo, y les dan posada, ¿para qué? Para que vayan a hacer sus vueltas, vayan al médico, una cosa. Hermanos, o sea, es que es sorprendente ver y a veces nosotros, hermanos, nos quejamos de nada. Y eso no le agrada al Señor, hermano. Y de verdad que yo les invito, si alguno quiere, me dice, hermano, yo me gustaría con esta familia, me dice, y vamos, hermano. De verdad que es una bendición porque uno aprende de estas personas cómo ellos, hermano, en su misericordia, confían en el Señor. Confían en el Señor. Amén. Entonces, vamos a mirar Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestidos, pues, como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, vestidos del Señor, hermanos, vestidos como escogidos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Eso es así de sencillo, hermano. El que no ama a su hermano, no es de Dios. Y todos sabemos que el segundo y más importante mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan capítulo 3 dice, dice, porque el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, a veces nos cuesta amar al hermano, al vecino, al amigo. Pero hermanos, eso es un mandato de Dios, porque en esto también crece uno en el amor del Señor, a la paciencia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que pedir al Señor, hermano, que nos ayude a crecer, hermano, en la paciencia, a crecer en la fe, hermano. ¿Para qué? Para que dejemos a un lado tanta quejadera, hermano, tanta de ser uno desagradecido con el Señor, hermano, y con lo que yo les compartía de esta familia, hermano, que de verdad que cada vez que uno va y los visita, algo aprende uno, llega uno motivado, llega uno estado a servir al Señor, hermano. En vez de estar preocupado por las cosas pasajeras de este mundo, hermano, esforcémonos por servirle al Señor, por consagrar nuestra vida a Dios, hermano, y Dios se va a encargar de nuestras diferentes necesidades, de nuestras diferentes cosas que tengamos por hacer. Hermano, ya antes para terminar, yo quiero compartirles Hebreos capítulo 12 del versículo 1, del 1 al 3. Y aquí vemos un ejemplo, hermano, de la paciencia del Señor con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, pongamos la mirada en el Señor, hermanos, y corramos con paciencia esta carrera en la que estamos todos nosotros. Pidamos, hermanos, que el Señor, estando en su trono de gloria, dice la palabra que Él se despojó, bajó, hermano, para vivir como uno de nosotros. ¿Para qué? Para al final de su vida tomar el lugar de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre, para que podamos llegar algún día a la vida eterna con Él. Amén, hermanos. De verdad que yo les animo, hermanos, a que busquemos del Señor, pidámosle al Señor perdón si hemos sido impacientes, si lo que hemos hecho es quejarnos de nuestra situación, y hemos quejarnos de los unos a los otros, hemos estado más pendientes qué hace el uno, qué hace el otro, pero hermanos, tal vez hemos dejado a un lugar el lado que es el crecer en la paciencia, como esa virtud que es del fruto del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, reconocemos, Señor, nuestra debilidad, Señor. Reconocemos, Señor, que todavía nos falta crecer más en esta área de la paciencia, Señor. Y por eso es que a veces flaqueamos, por eso a veces nos quejamos, Señor, porque no vemos que las cosas nos salgan bien, Señor. A veces no sabemos esperar, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Y como leíamos ahorita en lo último en tu palabra, tenemos que nuestra mirada ponerla en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar estos principios, Señor. Que podamos crecer en la paciencia, Señor. Que en vez de quejarnos, Señor, seamos misericordiosos los unos con los otros, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a ayudarnos entre los unos y los otros, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, pidiendo tu favor, pidiendo tu misericordia, Señor, pidiendo que nos ayudes, Señor, en esta área de nuestra vida, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.